Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá con mi asistente. Bueno, esta clase se las grabé, como ya les dije, a ver si pueden así como llegar a más de ustedes. Igual vamos a seguir haciendo nuestro Zoom semanal. Pero bueno, me interesaba que empecemos a ver algunos de los temas de literatura. Esto vendría a ser el primero de los trabajos, que es sobre la conquista de América. Dice parte 1 porque esta semana y la próxima, o sea, vamos a dedicar un par de clases a ver esta etapa que fue la conquista de América. Lo que vamos a trabajar entonces de acá a lo que reste de nuestra cursada, que esos son 2 meses en total, que nos quedan, es cómo se construye la identidad, en nuestro caso la identidad argentina, ¿no? Y los invito a ustedes a preguntarse qué es la identidad para ustedes, o qué es la identidad nuestra, ¿no? De algún modo. O sea, ¿es la identidad argentina o es la identidad porteña? ¿O cómo se define esa identidad, no? Para saber, pues hay personas que viven en Buenos Aires y hay otras que viven en regiones más distantes. Imaginemos qué afinidad cultural podemos tener con alguien que vive, por ejemplo, en una zona como Jujuy, ¿no? O sea, estamos tan lejos que a veces pensamos que no tenemos tanto en común, pero sí podemos tener más en común con otra persona que vive en otra parte del mundo y que es más parecida, ¿no? Como que también hay algo del porteño centrismo, como que el argentino es el porteño, ¿no? Más o menos. Pero bueno, claramente también hay diversidad. Entonces, bueno, nada, ¿qué podemos definir como nuestra identidad? A veces nos sentimos incluso a alguien que vive muy cerca nuestro, nos sentimos como diametralmente opuestos en cuanto a ideología o a forma de pensar. Entonces, ¿tenemos identidad también con esa persona o no? Bueno, nada, son cosas que hay que ir pensando. Por eso, piénsenlo, vayan pensando lo que gusten y yo los invito a que vayamos haciendo como un recorrido histórico. Siempre está bueno pensar, empecé con la conquista de América porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿de dónde venimos, no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces empezamos como del de a dónde venimos. Bueno, no hace mucho aparecieron estos dichos, pobre, un chasco del presidente. Yo lo banco bastante, igual este comentario no tiene nada que ver, pero bueno, claramente se mandó cualquiera, o bueno, si piensa eso tiene que, no sé, mínimo formarse un poco más en ese sentido. Lo que pasó con esto del presidente que dijo como que los argentinos venimos de los barcos, ¿no? O sea, sí, hubo bastante inmigración europea, ¿no? Digo, por los barcos, europea o de otras zonas de Europa occidental u oriental, pero bueno, no es que todos los argentinos vinimos de los barcos, ¿no? La verdad que los argentinos somos una combinación de pueblos de distintos orígenes, muchos de acá de pueblos originarios, así que, bueno, no, suponer eso es por lo menos un error, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es importante pensar, bueno, de dónde venimos. Empezamos con la etapa de la conquista. Lo primero que vamos a diferenciar es literatura de historia, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a trabajar con literatura, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Nosotros en literatura siempre leemos textos que asumimos que son ficcionales. Ficcional quiere decir falso, ¿sí? Como que la raíz de la palabra tiene que ver, después como que fue cambiando, qué sé yo. Pero bueno, todo lo que nosotros leemos tiene que ver con esto de ser falso. No necesariamente tiene que ser falso, pero sí no le vamos a pedir que sea un dato histórico, ¿sí? Nosotros podemos leer, a ver, no leímos nada todavía. Bueno, mismo el texto de Arlt que leímos, la autobiografía, es un texto, una autobiografía, pero es un texto literario. Entonces, hay cosas que hay que pueden ser inventadas por el autor para generar un efecto en el lector, ¿sí? No tiene que atenerse 100% a la verdad. Hay textos que sí les pedimos que sean verdaderos, ¿no? Por ejemplo, un texto de historia o un noticiero, un manual de biología. Si ustedes no abren un manual de biología y ponen en duda si la célula es así o no es así, ¿sí? O sea, como que uno hay determinados tipos de texto que les pide, como que se supone que esos textos son verdaderos. En cambio, la literatura, la ficción, los cuentos, las novelas, los poemas, las canciones, las obras de teatro, todas esas son cosas ficcionales y por más de que sean tipo basadas en hechos reales, son recreaciones libres del autor, ¿sí? Que puede
haberse atenido más a una historia real que sucedió antes o no. Puede ser una recreación súper volada de duendes y hadas, ¿sí? Puede ser más realista, o sea, o más parecido a la realidad, o como les digo, puede ser El Señor de los Anillos o Harry Potter, donde los chicos vuelan, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Pero bueno, pues a uno en la literatura no le pide verdad. En cambio, la historia sí. Supuestamente hay algo que se llama pretensión de objetividad, que es esta pretensión de los textos históricos de ser objetivos, ¿sí? De ser verdaderos y de ser objetivos. Es decir, ¿entienden la diferencia entre subjetividad y objetividad? Esa creo que es una de las primeras preguntas. Déjenme checar. Sí. Que busquen una definición. ¿Sí? Subjetivo, mejor dicho, sí, empecemos por subjetivo. Subjetivo viene de sujeto, ¿sí? Y tiene que ver con lo que algo es para uno, ¿sí? Para mí, yo puedo hacer una descripción subjetiva del mate y decir, mi mejor compañero que nunca me falla y bla, bla, bla. Eso es muy subjetivo, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con lo que esta sujeta siente, piensa o lo que es este mate para mí. En cambio, una descripción, supongamos, objetiva del mate diría plástico duro, tamaño mediano, con hierbas y una bombilla fabricada en no sé dónde, ¿no? Digo, esa sería una descripción que pretende ser objetiva. Eso, como describir al objeto, ¿no? Entonces, objetivo tiene que ver con objeto, como decir, bueno, estoy describiendo el objeto tal cual es, se supone, y subjetivo tiene que ver con el sujeto que lo aprecia, ¿no? Y lo que ese sujeto piensa o siente en relación a ese objeto. Son como dos formas de mirar algo, ¿no? Lo que sucede con la historia y esto de la pretensión de objetividad es que uno nunca puede ser enteramente objetivo, ¿sí? Es como una pretensión un poco ilusoria y hay gente que se la cree y que muchas veces incluso en una discusión o lo que sea, dice, bueno, no, pero yo te estoy diciendo lo que pasó o te estoy diciendo, yo estoy siendo objetivo y vos no. Todo está permeado por la subjetividad porque todo lo que nosotros apreciemos como sujetos, como personas, va a ser subjetivo. Entonces, hay como una pretensión de objetividad, decir, bueno, me acerco a eso, pero no lo va a hacer 100%. Mismo si yo describo este mate en tanto objeto, hay cosas que yo voy a describir del mate y otras que se me van a pasar por alto, que yo no voy a saber ver o que no me va a interesar mencionar, ¿sí? Imagínense mucho más en historia. Por ejemplo, ahora les digo, mucho más en historia, ¿no? Supongamos un recorte de los hechos o una perspectiva de historia. Ven que les digo esto de forma ordenada. En historia va a haber distintas perspectivas, ¿no? O sea, un mismo hecho histórico puede depender, en primer lugar, de la ideología de ese historiador, ¿sí? No sé si conocen muchos textos de historia, esta última capaz lo hablan más en historia, pero un historiador, supongamos, más de derecha, no va a contar los hechos del mismo modo que un historiador de izquierda, ¿no? Como a grandes rasgos se los muestro así. Abriendo, no sé, una revolución popular, claramente un historiador de izquierda lo va a contar como el pueblo agarró las armas y por fin se rebeló, y el historiador de derecha lo va a contar como un grupo de insurrectos o de vándalos hizo tales destrozos, ¿entendés? En las plazas y en los parques, como que va a buscar contarlo desde ese lado, ¿sí? Y en función de qué lado uno busque contar los hechos, va a elegir también determinados hechos, ¿no? O sea, vas a mostrar más unos que otros. Entonces, más allá de la perspectiva ideológica que uno tenga, la misma selección de los hechos que uno haga, ¿sí? Los hechos que yo elijo contar esto y no esto, ¿sí? Hago como que este hecho, no sé, no ocurrió, no me importa, no lo voy a mirar. Eso también es subjetivo. Que yo elija hablar de este tema y no elija hablar de otro tema, ya es subjetivo. Eso, uno puede agarrar y poner una serie de hechos en una línea histórica, ¿no? Entonces dice, es como muy objetivo. Está bien, es un acercamiento bastante objetivo, ahí no hay como opiniones mechadas. Pero ese mismo recorte de hecho que está hecho ahí, ese recorte es subjetivo, ¿sí? Lo hizo una persona eligiendo mostrar determinados hechos y tales otros no, porque no le interesaron, porque le parecieron poco relevantes, porque
le interesó de forma consciente no mostrar esos hechos, ¿sí? No darlos a conocer. Entonces, todo eso es subjetivo. Mismo pasa en el periodismo actualmente. Ustedes prenden la tele y ven que la tele les muestra determinados hechos, ¿no? O sea, que un programa te muestre una cosa y que otro te muestre otra, tipo hechos diferentes, no apreciaciones u opiniones diferentes, ¿no? Lo cual es ideológico. Pero sí que te muestren hechos diferentes, te muestra donde cada uno le interesa mostrar, ¿sí? O mismo lo que nos pasa en la tele, que miramos la tele y siempre repiten los mismos hechos. Y vos decís, loco, en el mundo no hay nada más que mostrar que estos hechos. Claramente, ahí se está intentando como crear como un efecto de que te muestran, de que no hay más hechos, de que te están mostrando todo lo que hay y todo el tiempo se repite lo mismo, cuando en realidad hay un montón de cosas que mostrar en este país, en distintas zonas de este país, como si se acabase todo acá en la General Paz, ¿no? De este país, Asia, África, hay un montonazo de cosas por mostrar, pero claramente a los medios no les interesa, ¿no? Tienen determinados intereses, siempre hay intereses económicos que hacen que a uno le interese más mostrar una cosa que otra, ¿no? Eso como todo más como por encima. Pero bueno, entonces, eso. Los hechos siempre son subjetivos pese a esta pretensión de objetividad, ¿no? Más de la historia, o sea, un profe de historia creo que, no sé cómo lo verán ellos, pero yo creo que un historiador piensa que está siendo objetivo, ¿no? Creo, no sé, no soy historiadora, capaz saben que no lo hacen, pero bueno. Y también les quería agregar que a veces pasa que hay distintas perspectivas históricas y que dependen mucho de, como dice el texto, el horizonte ideológico de la época. Sí, lo noté así. El horizonte, sí, como distintas corrientes, ¿no? O el horizonte ideológico de la época, algo que tiene que ver con la época. Piensen, por ejemplo, que hasta hace un par de años, el 12 de octubre era considerado el Día de la Raza y había monumentos de Colón y había celebraciones donde eso, se conmemoraba que vinieron los españoles a descubrirnos y todo eso. Bueno, hubo un cambio en la, para usar estas palabras, en el horizonte ideológico de una época a otra, y actualmente ya no se festeja más el 12 de octubre, sino que se lo conmemora como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y se lo conmemora como un día más bien trágico, que tiene que ver justamente con la llegada de Colón y el comienzo de la matanza de los indios, ¿sí? De los pueblos originarios. Por eso yo creo que yo crecí bajo todo esto, donde festejábamos el Día de la Raza, y me cuesta bastante sacármelo, ¿no? Lo que más también a ustedes les debe costar, que ustedes tienen mi edad, algunos son un poco más chicos, pero también hay algunas personas de ustedes más grandes y que tienen todo esto como mucho más arraigado y les debe como causar, qué sé yo, rareza o quizás hasta gracia que ahora no se lo llame así y que sea políticamente incorrecto llamarlo el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, o lo mismo las cuestiones de género, ¿no? Que antes uno las consideraba de un modo y los paradigmas van cambiando. Los horizontes ideológicos de una época a otra van cambiando. Y bueno, eso es así. Lo importante es que, nada, poder analizarlos y decir, ¿está bueno o no está bueno? ¿No? Como que eso, los paradigmas siempre van a cambiar. Bueno, me dejo ir por las ramas. Eso con respecto a toda la primera parte. Bueno, y eso, y que los historiadores creo que uno siempre hace una construcción de hechos pasados, o sea, como que revisan la historia siempre con miras al presente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el kirchnerismo en algún momento saca una historia de los 200 años de la patria, entonces va a querer mostrar determinados hechos que claramente tengan que ver con su línea ideológica, mostrar y reivindicar, ¿no? Y lo mismo puede hacer un gobierno con otro tipo de orientación más de derecha. Entonces siempre uno, revisa el pasado con miras al presente y a lo que quiere mostrar, ¿no? Y a lo que quiere como reivindicar. Bueno, eso. Déjenme ver qué actividad les di o si me faltó algo de acá. Lo último que me parece importante de este apartado es que a ustedes los textos, como dice ahí, los textos de la conquista de América,
en su momento, así como hay un montón de de historia que termina siendo como medio ficcional, ¿no? O medio subjetiva. Bueno, los textos de la conquista de América en su momento fueron considerados historia y se los leía en historia. Y hoy lo estamos leyendo o vamos a ver fragmentos acá en literatura, porque llegamos a la conclusión de que esos textos que en su momento fueron escritos, o sea, imaginen los diarios de Colón, de todos los conquistadores, ¿no? Que venían y veían el mundo, todos esos textos antes eran considerados históricos y verdaderos. Y bueno, hoy sabemos que no, que claramente están permeados por la subjetividad de estos conquistadores. Así que los leemos como literatura, ¿no? Y hay un montón de cosas fantásticas. O sea, ellos creían ver sirenas acá, creían ver, no sé, animales, hombres animales, creían realmente haber visto eso, ¿sí? Porque tenían como una X mentalidad y veían acá algo y creían estar viendo eso. O quizás lo inventaban un poco para exagerarlo para la corona, no sé, ¿no? Así que bueno, nada, todas esas cosas lo leemos en literatura. Supongo que en historia también, ¿no? Pero bueno. Entonces, las actividades que tienen, se las voy a mostrar aquí. Dice, completa el cuadro con una definición de subjetividad y una de objetividad. Podés tomarla de internet mencionando la fuente. Elegí siempre una definición que te parezca clara y entendible o reescribila con tus palabras, ¿sí? Y entonces ahí tienen el cuadrito que dice objetividad, subjetividad y abajo dice fuente, ¿sí? Pongan la página de donde sacaron las definiciones. Yo siempre recomiendo la RAE, ¿sí? Ponen www.rae.com.ar o solo RAE en el Google y lo lleva. Word Reference es una página de diccionario y después hay un montón de otras páginas que están buenas sobre distintos temas. No recomiendo Wikipedia, aunque sí para entrar en tema a veces va, ¿no? Pues es esto, Wikipedia es la enciclopedia libre, así que bueno, pueden escribir ustedes mismos si quieren ahí. Entonces, completen el cuadrito, como les digo ahí, traten de no copiar una definición textual con sus palabras, pero bueno, si lo quieren hacer, copien una que les parezca súper clara y súper entendible. Y yo lo que tengo que poder ver en esa definición es que ustedes entendieron la diferencia de conceptos, ¿sí? No pongan una definición súper rara por acá y otra por allá, sino eso, dos pequeñas definiciones. Siempre prefiero definiciones cortas, ¿sí? No sé, dos cachitos, ¿sí? No sé, no más de 3 reglones, 2 reglones, y eso que son a medio reglón. Eso, algo cortito donde yo pueda ver, bueno, se entendió la diferencia, ¿está bien? Solo eso. Después, ¿qué significa que toda escritura de la historia es subjetiva? Explicar, bueno, un poco ya lo hablamos. Lo que siempre les digo, redacten siempre las respuestas en forma completa, ¿sí? Decimos que toda escritura de la historia es subjetiva porque bla bla bla, o en el texto se sostiene que toda escritura de la historia es subjetiva porque se refiere a que, ¿sí? Redacten toda la oración, no empiecen con porque, plim, 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 ¿sí? Yo a veces no voy a leer la pregunta, no vuelvo para atrás, quiero leer un párrafo o leer oraciones o lo que sea, pero que sean consistentes y con sentido completo. Bueno, siguiente punto, dice explicar la comparación que se establece entre un historiador y un guionista de cine. Checan el texto. Y después dice, para pensar y opinar después de leer, esto es muy personal, ¿creen que esta pretensión de objetividad también está en el periodismo? ¿Crees que los hechos sucedieron siempre tal como nos los cuentan las noticias? ¿Sí? Para que hagan una especie de comparación de esto que estamos hablando con el periodismo, con las noticias que ustedes ven en la tele o en los diarios, ¿no? Si creen que realmente los hechos sucedieron así como nos lo cuentan, traten de no ponerme sí o no, simplemente, sino decir algo más, una pequeña opinión, algún ejemplo, algo. Algo. Háblenme, escríbanme. Bueno. Después, esa es la primera parte. La segunda parte dice... bueno, se llama La conquista de América en la literatura y va a decir que hay un montón de textos actuales y modernos que vuelven a tematizar lo que fue la conquista, o el descubrimiento, la conquista y etapas de colonialismo, ¿sí? O sea, vamos a leer no solo
algunos fragmentos de los diarios, por ejemplo, de Colón de aquella época, del año 1500, 1400, sino que vamos a leer cómo textos actuales vuelven a tematizar esto, quizás en un tono de parodia, o un tono de burla, o en un tono de reivindicación, ¿no? O mostrar algo que no se había mostrado. Hay canciones, ¿sí? Canciones de León Gieco, hay de todo. Por eso, como que es algo una temática que siempre vuelve. Lo que tenemos en este apartado, que a mí me interesaba, es 3 definiciones. En el apartado hay 2, creo que la otra la van a tener que buscar en internet. Paso a mostrarles las preguntas directamente. Dice: diferenciando los 3 momentos del proceso histórico. Completa el siguiente cuadro con las definiciones: descubrimiento, conquista, colonización. Podés tomarlas de internet, del texto o de internet, mencionando la fuente. Elegí siempre una definición que te parezca clara y entendible o reescribila con tus palabras. Entonces, la idea es que ustedes puedan diferenciar los 3 momentos. ¿Sí? Pues no es que vinieron, se encontraron con estas tierras, las descubrieron, las conquistaron y las colonizaron todo en el mismo momento. La historia lo divide como si fueran 3 procesos, ¿no? Una etapa de descubrimiento, y acá también podemos poner en duda la palabra descubrir, ¿no? Porque uno descubre, no sé, el hombre descubre la luz, cómo generar luz eléctrica o luz artificial, porque hasta ese momento no la conocía, pero uno no puede descubrir algo que ya existía, ¿se entiende? Como que claramente el término descubrimiento está mal. Hay algunos historiadores que prefieren llamarlo el encuentro de 2 mundos, aunque llamarlo encuentro, es como muy, no sé, muy tierno, ¿no? Como, no sé, se encontraron los 2 mundos. Bueno, no fue un encuentro tan feliz, ¿no? Probablemente fue como el avasallaje de un mundo sobre el otro que prácticamente lo destruyó. O sea, acá había millones de personas viviendo en estos territorios y que prácticamente fueron esclavizados y matados casi todos, ¿sí? Y los que quedaron actualmente como reducidos en pequeñas comunidades, ¿no? Digo, las que quieren como mantener su estilo de vida, su estilo de cultura, de religión, de arte, etc. Después, bueno, nada, un montón de población simplemente se fue mezclando y hoy somos lo que somos. Pero eso, o sea, tenemos como una cultura que viene mucho de Europa, porque la cultura originaria de acá mayormente fue aniquilada, ¿sí? Entonces, bueno, llamarlo descubrimiento o llamarlo encuentro de 2 mundos es un poco... Por eso, hay mucho en la forma en que uno decide llamar a algo, ¿sí? Eso siempre como revísenlo para la vida. Bueno, entonces eso, primera etapa descubrimiento, segunda etapa conquista, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la fuerza para conquistar personas y conquistar territorios. Y colonización ya es como, bueno, ya se asientan las personas, empiezan a desarrollar actividades económicas, a extraer, por ejemplo, minerales, ¿sí? O sea, una etapa de colonización. Después está lo que es la neocolonización, que son procesos actuales de colonización. La colonización sigue existiendo, quizás no bajo formas, quizás sí bajo formas directas. Creo que hay un montón de países de África que los que no tenemos ni idea prácticamente y que siguen bajo un régimen de colonización, ¿no? De dependencia de un país metrópoli, ¿no? Que dice ser el dueño, como, bueno, este país es mío, ¿no? Esto pasa. Pasan con un montón de países de África y eso está totalmente invisibilizado porque claramente a quienes nos reparten las noticias no le interesa, ¿no? Que eso se sepa, a las grandes agencias de noticias. Pero no. Sí hay formas de colonización o neocolonización modernas, ¿no? Como a través de la globalización, a través de los mercados, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente hay una neocolonización yanqui súper fuerte que nos súper impregna y nos hace súper dependientes, pero no es abierta, no es como, eres mío, sino que, bueno, lo hace mediante otras formas, ¿no? Entonces, bueno, después cuando llegan las fechas patrias y uno habla de la reivindicación y de la independencia y eso, bueno, creo que actualmente hay que pensar como en esas formas de dependencia económica, ¿no? Como que somos colonias económicas ya, no mediante la fuerza, pero sí mediante una fuerza moderna, ¿no? Llamémosla. Bueno, me fui por las ramas. Siguiente pregunta, 6. ¿A qué se denomina la perspectiva eurocentrista? Pueden buscarlo o pueden buscarlo en el texto.
Pero fíjense en esto, ¿no? Perspectiva es como el lugar donde uno ve, y eurocentrista es de Europa, ¿sí? Como Europa como centro del mundo, ¿sí? Bueno, también no importa. Así que bueno, eso, ¿cómo definirían la perspectiva eurocentrista? Pueden buscarlo en internet, pero no copien textual. Igual tienen dudas, me dicen y lo charlamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, la conquista en el arte. Describí brevemente las escenas representadas en las pinturas de esa página de arriba. Tienen estas dos imágenes. Acá se las pongo para que las miren. Y descríbanlas como a ustedes les parezca. Lo que ustedes quieran decir. Va a estar bien. Una es de Siqueiros y la otra es de Rivera. Son dos mexicanos. Bueno, eso. Así que bueno, esa sería básicamente esta primera introducción al tema, más que nada como ver conceptos. Otro concepto que también pueden buscar, si es que lo sienten medio flojo, es el concepto de ideología, así que ese anótenselo, y para ustedes, ¿no? Más que nada porque es algo que va a aparecer, y bueno, está bueno que lo sepan manejar. Bueno, y a lo último, el plus gramatical, que voy a ir como mechando en los distintos trabajos. Este quedó súper colgado al final del trabajo, pero bueno, los otros van a estar como más integrados. Porque este tenía que ver con tildación, fue lo que nos quedó ver de lo anterior. Este plus gramatical dice pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde. Pueden estar en preguntas o exclamaciones, directas o indirectas. Y bueno, ahí tenemos ejemplos, ¿no? O sea, los pronombres interrogativos o exclamativos son los que están, por ejemplo, en las preguntas, ¿no? Yo digo, ¿qué hora es? Ese qué va con tilde. Veamos los ejemplos de ahí. ¿Qué me contestaste? Le dice, ese qué va con tilde. O la al lado que dice, qué divertida. ¿Cuál es el chico? ¿Quién vino? ¿Sí? Todos esos pronombres, qué, quién, cuál, cómo, dónde, por qué, cuánto, cuál. Todos esos son pronombres interrogativos, llevan tildes siempre que están en una pregunta o siempre que están en una exclamación. Pero siempre que están como reemplazando a la cosa por la cual se pregunta, ¿no? Después tienen ejemplos donde no se usa. Por ejemplo, la primera oración dice, la historia que me contaste es graciosa. No es lo mismo decir la historia que me contaste es graciosa que ¿qué historia me contaste? ¿Sí? Cuando dice qué historia, como que ese qué está reemplazando a la historia que uno debería estar contando, ahí sí lleva tilde. Pero no sé si se entiende mucho esta explicación. Buscaba hacer algo rápido, un repaso de tildación. Si tienen, fíjense la actividad, tienen ejemplos y contraejemplos. Si tienen mucha duda, me avisan el jueves y lo charlamos en nuestra clase. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo único que tienen que hacer de ahí es el punto 2, que es poner tilde donde corresponda, ¿sí? Atentos al donde corresponda. No se pongan a ponerle tilde a todos los qué, cuál, cómo, dónde, porque hay un montón de casos donde no va, ¿sí? Donde no es donde no es ese el pronombre que pregunta o el pronombre que exclama, ¿sí? Tiene que ser ese el pronombre que pregunta. Si yo digo, ¿cuál es el trabajo que no aprobaste? ¿No? Yo les pregunto a ustedes, me dicen, no aprobé el trabajo. Bueno, ¿cuál es el trabajo que no aprobaste? ¿No? Piensen en esa oración. ¿Cuál es el trabajo que no aprobaste? Y ustedes me tienen que hablar de un trabajo en particular. Bueno, eso tiene que ver con cuál, ¿sí? O sea, a ese trabajo, no la palabra qué, ¿sí? El qué es como parte del resto de la oración. Así que en ese qué no se detengan si en el pronombre interrogativo o el pronombre que está interrogando, en este caso, que sería cuál, ¿sí? Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Así que bueno, nada, eso es todo por hoy. Sé que capaz fue largo, no sé, hay varios test que ya entregaron por suerte, así que bueno, ahora lo estaré mirando. Les debo correcciones, así que también lo estaré corrigiendo. Ya esta semana creo que voy a estar como más tranquila, así que voy a poder ponerme con eso. Y bueno, nada, les voy a subir la actividad yo el miércoles, así les doy un poco más de tiempo con esto. El jueves nos vemos en nuestra clase y como les digo, va a ser una actividad esta semana un poco más corta, pues yo sé que en vez de dársela el lunes, se la estoy dando el miércoles para entregar el lunes siguiente, ¿sí? Así que voy a hacérsela más cortita. Take it easy. Bueno, nada, espero que se haya entendido y que les guste el tema que vamos a tratar. Y cualquier cosa me escriben por WhatsApp o me mandan audio y bueno, lo vamos charlando. Bueno, cualquier cosa nos vemos el jueves. Que anden bien.